Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Voy a usar hoy dos novelitas como asidero para hacer una pirueta de ida y vuelta entre realidad y ficción. Y voy a procurar hablar un poco más deprisa porque el guión me ha quedado bastante largo y corro el riesgo de que este vídeo lo recomendéis más que por su contenido como remedio contra el insomnio. Son dos historias pequeñas, incluso diría que con poca sustancia a nivel argumental, pero que transmiten muy bien la atmósfera en la que están enmarcadas. Y precisamente quizás sea esta una ventaja de los escritores frente a los historiadores. No te abruman con cifras y fechas, pero por ahí tienen mucha más capacidad para captar el clima y el ambiente social, incluso con simples anécdotas. El primero de los libros se llama Juventud sin Dios. Transcurre durante el nazismo y cuenta, desde el punto de vista de un profesor, el primer campamento militar de su grupo de alumnos. Y el profesor es un personaje un tanto siniestro y un poco como todo el mundo. En mi opinión está bastante bien dibujado y ayuda a explicar cómo es posible que terminen pasando ciertas cosas. El otro se llama Trenes rigurosamente vigilados y describe la vida en una estación de tren secundaria checa durante el final de la Segunda Guerra Mundial. Y transmite muy bien el contexto de descomposición y de corrupción a todos los niveles de aquellos momentos. Literariamente me gusta más esta. Tiene varios pasajes extraordinarios. Hay un momento en el que describe un intento de suicidio que es genial. Y en ambos casos vais a tener que disculparme que no pronuncie el nombre de sus autores, porque mi alemán y mi checo pues son todavía peores que mi armenio. Aunque suene paradójico, ocurre con frecuencia que la ficción está llena de verdad. No es real, pero es verdad. Como diría Rodrigo Cortés, las películas serias de zombies también ponen al ser humano frente al espejo de su propia condición. Y me parece que este es, junto a recopilar notas periodísticas de la época, un buen ejercicio para acercarse o para completar el estudio de cualquier hecho histórico. Me parece que merece la pena explorar esta pata. Aporta otro punto de vista, que si bien quizá tenga el sesgo de estar demasiado pegado a los hechos, por ahí te ahorras las visiones presentistas que tanto distorsionan la interpretación de los acontecimientos. Incluso, así a modo de chascarrillo, tengo por ahí perdido un libro que va recogiendo cronológicamente el humor y los chistes que se hacían durante el nazismo. Y creedme que es muy revelador. Se titula El cerdo está muerto y lo escribió Rudolf Herzog. Este es más fácil. Y siguiendo con puntos de vista y contraste de información, voy a ir deshaciendo el bucle. Creo que somos un poco ingenuos cuando reclamamos imparcialidad de los medios de comunicación. Tengo malas noticias al respecto. No se puede. Nadie lo es. Como mucho podríamos aspirar a la honradez, que a priori parece lógico pensar que es una cualidad deseable, pero ni siquiera estoy convencido de que sea exigible. En cualquier caso, como decía antes, la imparcialidad no existe. Nos equivocamos cuando le suponemos a la prensa presunción de veracidad. Por muy honesto intelectualmente que sea el redactor, cuando elige un verbo y no otro, está tomando postura. Y fijaos que ni siquiera estoy hablando de los adjetivos. Igualmente, por muy aséptico que quiera ser un documentalista,
Cada vez que escoge un ángulo de cámara o un primer plano o elige dónde cortar, ya está siendo subjetivo. Y esta es la parte, digamos, más misericordiosamente aceptable y más bien naif. Luego está la parte de la tendenciosidad, de los intereses más o menos ocultos, cada uno traccionando a su conveniencia. Eso sí, novedoso no es. Siempre ha habido propaganda. Siempre. Suele preguntarse Mary Beard si a Calígula lo depusieron porque era malo, o si ha llegado hasta nosotros que era malo porque lo depusieron. La propaganda es tan antigua como nuestra especie, y existe una teoría muy interesante al respecto. Actualmente sabemos que durante un tiempo hubo dos especies distintas de humanos que llegaron a convivir, o por lo menos a coexistir, el Homo sapiens y el Homo neanderthalensis. Pues bien, hace decenas de miles de años que nos hemos quedado solos en el planeta. Y la pregunta sería, ¿qué pasó con los neandertales? Pues hay tres hipótesis. La primera es que el cambio climático favoreció a los sapiens y perjudicó a los neandertales hasta que se extinguieron. La segunda es que ambos se hibridaron y los sapiens los absorbieron genéticamente. Y la tercera es que ambos compitieron por los mismos territorios y se impusieron los sapiens. Como suele suceder, lo más probable es que la verdad contenga una parte de todas ellas. Sin embargo, hay un detalle que entra en contradicción con la teoría de la competencia directa. Los neandertales eran bastante más fuertes y tenían un cerebro mayor. De manera que cuando se cruzaran de uno en uno o con pequeños grupos, los sapiens no tenían nada que hacer. Y después de este largo preámbulo viene la idea. Neandertales y sapiens tenían facultad para el lenguaje. Sin embargo, por alguna razón, los sapiens dieron un salto cuando desarrollaron en el suyo la faceta de ir más allá de lo observable. Es decir, desarrollaron un lenguaje que servía para contar mentiras, para poner bulos en circulación, para aludir a lo sobrenatural, para inventar otra realidad y para reescribir la historia. A partir de entonces, los sapiens pudieron cohesionar grupos mucho más grandes. Un líder, sin este tipo de lenguaje, solo puede convencer a un colectivo de uno en uno y tiene que renovar su autoridad continuamente. Es lo que pasa, por ejemplo, con los machos alfa de una manada de leones o de lobos. Cada cierto tiempo tiene que repasar el estado de sumisión de los demás. Lo que implica una tarea realmente ardua si se trata de un grupo de 10, extenuante si son 30 y absolutamente imposible si pretende mantener unido a un grupo de 200. Por otro lado, si se dispone de un lenguaje, llamémosle mítico, se puede convencer a una multitud entera. Los neandertales nunca pasaron de grupos cohesionados de una docena de individuos, o grupos más grandes pero mucho más deslavazados. Los sapiens, en cambio, usaron esta nueva faceta de su lenguaje para cohesionar grupos de centenares de individuos. De tal manera que en un encuentro no amistoso entre un grupo numeroso de sapiens y uno minúsculo de neandertales, se decide rápidamente a favor de los primeros, por muy fuerte e inteligente
que sean los neandertales. Por cierto, ¿no pasa hoy que el término sapiens está como muy bien visto y sin embargo neandertal se usa en tono despectivo? La manipulación, con mejores o peores intenciones, es consustancial a nuestra especie. Casi podría decirse que estamos diseñados para caer en ella. En cualquier caso, la decisión de cómo afrontar este hecho y cómo procesar la información que nos llega no es colectiva, es individual. Gracias por escucharme. Hasta el próximo. Sed buenos.